¿Cómo le va? Qué gusto conversar con usted. Muy buenas noches. ¿Cómo está, Carlos? Muchas gracias por la invitación. A ver, tengo varias preguntas que hacerle y el tiempo corre. Doctor Montoya, Bruno Pacheco se entrega a la justicia, es detenido, por supuesto, puesto a disposición de las autoridades. ¿Cuán preocupado debe estar frente a esta detención el presidente de la República, Pedro Castillo? A ver, eso todo depende de lo que Bruno Pacheco, como todo el mundo ya lo sabe, brinde de información y con el respaldo que pueda ofrecerle a la Fiscalía de esa información que va a brindar. De eso el presidente también seguro sabe, es decir, el presidente sabe lo que sabe Pacheco y lo que puede aportar. Más allá de eso es difícil saberlo, pero por los indicios que se muestran hasta ahora, por ejemplo, el hecho de que haya habido algunos momentos previos a la entrega donde ha habido algunas conversaciones sobre lo que va a ofrecer y lo que tiene para ofrecer, lo que ha escuchado la Fiscalía sobre lo pertinente para su investigación, sobre todo de cara a las posiciones más altas de lo que es su hipótesis de organización criminal o del puesto más alto del presidente. El hecho de que ya una vez entregado pasen algunas horas, 24 horas, un poco más, y se disponga el arresto domiciliario, es decir, se cambie de la detención preventiva a arresto domiciliario, significa que hemos entrado en una etapa en la que se empieza a corroborar la versión de Pacheco. Todo eso me hace indicar, y tercero también, que no creo para este cambio que ha ocurrido de detención preventiva a una medida de arresto domiciliario, no me parece que solo baste con sus informaciones sobre lo que tiene que ver con el encubrimiento personal, es decir, las disposiciones que el presidente habría dado para que lo oculten y lo protejan. No me parece una información suficiente como para haber hecho ese cambio. Me da la impresión de que hay más información, más de los eventos delictivos más graves, que tienen que ver con los núcleos primeros de los sobre colusión, sobre organización criminal, en fin, y sobre la base de esas sospechas, a mi juicio, creo que el presidente debe estar sumamente preocupado de lo que se va a desarrollar en los próximos días, ¿no? Preocupación que creo, además, doctor Montoya, se exhibió la noche del sábado cuando se puede apreciar en el registro de ingreso a Palacio a las 10:30 de la noche del ministro de Justicia, Félix Chero, para sostener una reunión de casi una hora sábado en la noche con el presidente de la República. ¿Qué de lo que entregue Pacheco, cómo se constituyen las corroboraciones a sus dichos? Porque todo lo que él diga va a tener que ser probado, evidentemente. Se va a cruzar información con lo dicho por Karelyn López, se va a cruzar información con lo dicho por Samir Villaverde. ¿Cómo se produce esa corroboración? Tiene que ir efectivamente su versión primera, que ya seguramente la ha vertido con algunos horas o días de anticipación, sobre todo los procesos vinculados a ascensos, en el caso de ascensos de las Fuerzas Armadas, en el caso de los 50.000, que aparentemente podrían obedecer a un caso de licitación del puente Tarata, en lo referido también no sé si al biodiesel, digamos, por lo menos a esos dos primeros está clarísimo, y ahora también el último vinculado al encubrimiento personal. 3, y organización criminal probablemente, ¿verdad? Las órdenes que recibía del presidente. Claro. Puede ser corroborado probablemente con WhatsApp, algunos mensajes que le enviaba a su propia versión, ¿no? Contrastable, algunas notas informativas en sus mensajes de texto que el presidente le enviaba, coordina con tal persona, eso incardina con lo que decía uno de los generales, se mantiene en coherencia con lo que dicen algunos de los generales en su versión, se va corroborando todo. Y además, dado que es la versión del secretario general, toda la cadena que ya viene desde los primeros que comenzaron a denunciar estos hechos y van llegando hasta el ministro Silva, Bruno Pacheco, comienzan a llegar al propio presidente. Es decir, ya es una versión mucho más cercana, ya probablemente su versión no sea
a mí me dijeron que el presidente recibió. No, el presidente me dijo que recibiera esta cantidad de dinero, claro, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. O sea, ya son testimonios referidos a hechos directos realizados por el presidente. Además, repito, de las comunicaciones que seguramente las ha puesto a disposición de la Fiscalía o alguna otra documentación que tenía en Palacio, ¿no? Doctor Montoya, el silencio desde el sábado por parte del Ministerio Público y las 48 horas donde ha habido declaraciones seguramente largas por parte de Bruno Pacheco, ¿le sorprende a usted el sigilo mostrado por la Fiscalía, el cuidado de decir tenemos a Bruno Pacheco ya con nosotros? Tan es así que Benny Espinosa ha puesto incluso en duda la calidad de la detención. Mire, no me sorprende, en realidad, justo esta etapa que el Código Procesal Penal lo permite, es decir, que tenga reuniones informales incluso, sin abogado incluso, que son las primeras conversaciones o posteriores ya al inicio del mismo proceso de colaboración eficaz, puede seguir sosteniendo reuniones, reitero, hasta informales. De todas tiene que dar cuenta, pero repito, está habilitado para ello. Entonces, me parece que no es extraño que justo en la etapa inicial, sobre todo, donde él solicita acogerse a la colaboración eficaz y comienza esas primeras tratativas, esa es la que más se debe resguardar, es la que más se debe mantener en reserva. Claro. Porque cualquier filtración puede, de cualquier lado, ¿no? de uno u otro lado vinculado a sabotear ese testimonio o a exagerar las versiones que él pueda tener, digamos, en cualquier ámbito se cuida muchísimo e incluso la Fiscalía seguramente le ha brindado todos los niveles de, digamos, de protección y de reserva del caso. Correcto. ¿Qué tan fácil es para alguien ser prófugo de la justicia? Digamos, le planteo la pregunta desde el detalle mínimo de dónde me escondo, cómo como, de dónde saco dinero, cómo me comunico con mi familia, cómo hablo con mi abogado. El prófugo, en las condiciones además de Bruno Pacheco, que es un hombre, entiendo, mayor y con diabetes, no debe ser fácil estar en situación de prófugo, doctor Montoya. Mire, eso en alguna vez pude, digamos, aproximarme a lo que puede suponer ello. Estuve a cargo de la Procuraduría, en la jefatura de extradiciones de la Procuraduría Anticorrupción, y tenía a cargo, digamos, las carpetas de extradición de muchos prófugos, ¿no? Y es evidente que aunque incluso se tenga dinero para solventar algún prolongado tiempo de sustracción de la justicia, es bastante complicado, difícil sostener ese ritmo de estar trasladándose de una casa a otra. Tiene dolencia, la cotidianeidad, su vida ordinaria se altera dramáticamente, ¿no? No puede comunicarse con la familia, no puede asistir al médico, no puede concurrir, y cosas que pueden parecer incluso absurdas, el detalle de las comidas probablemente, todo se altera. No es fácil, entonces, es probablemente también otra de los elementos que someten a reflexión constante a un prófugo de la justicia, saber si se acoge o no, si se pone a derecho o no, o si se mantiene sustraído a la justicia. Todo depende, evidentemente, también de el tipo de delito por el cual está perseguido, ¿no? Correcto. Doctor Montoya, hemos visto casos de entornos presidenciales donde ha habido pillería, donde ha habido delito, ¿no es cierto? Pienso en Agustín Mantilla, que se entregó a la justicia, nunca reconoció responsabilidad e hizo todo para proteger a Alan García. Jamás de su boca salió una palabra. Esos códigos que tenía el partido aprista, casi de omertá, ¿no es cierto? Casi de protección mafiosa. Pero no es el caso, ¿no es cierto? Aquí parece que estamos ante un pillo dispuesto, me adelanto a usar la palabra pillo, por lo que no se presentó a la justicia a tiempo, digamos, dispuesto a contarlo todo. Esa es mi sensación. ¿Cuál es la suya?
Sí, lo de Mantilla es un ejemplo de uno de los extremos, es decir, del hermetismo, del Así es. silencio. No hubo, nunca se pudo procesar a Alan García, por ejemplo, por el frontón, porque de la orden que venía de Mantilla, aparentemente no había forma de hacer el puente hacia el expresidente. En el caso de Montesinos, curioso, Montesinos sí delató en unos extremos, en lo que era corrupción, pero en los temas de violaciones de derechos humanos no hubo ningún tipo de referencia al conocimiento o participación del expresidente, ¿no?, de Fujimori. En este caso no estamos como los dos casos anteriores. Creo yo, también como coinciden, creo varios, se trata de personas que parecen, digamos, que han llegado a la función pública con una suerte de pretensión depredadora, pero dispersa, difusa, me parece sin mayores convicciones, digamos, en el sentido de mantener, no me parecen de estas personas que puedan mantener una fidelidad, digamos, entre comillas, al estilo de estas organizaciones criminales italianas, ¿no? Me parece que además la persecución penal ahora es como mucho más eficiente, a diferencia de los años anteriores, y hay herramientas mayores y prácticamente se llega a acorralar a un personaje determinado y ya no tiene una escapatoria más que declarar lo que sabe y lo que conoce. Entonces, la rigurosidad con la cual se han aproximado a Pacheco, me parece, y lo que tienen ya sobre él, solo puede librarse si brinda una información, no cualquier información, sino una información importante, así es, de personajes que estén más arriba de él, ¿no? Los casos que sabemos que Bruno Pacheco podría otorgar buena información tienen que ver con los WhatsApps, con el jefe de la SUNAT a encargo del presidente de la República, ascensos en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional, y el tema Sabir Villaverde, Karelin, los temas con Juan Silva y el Ministerio. En una rápida mirada, y no como penalista, doctor Montoya, como sí lo es usted, por lo menos hay encubrimiento en uno de los casos. En lo demás, ¿qué más podría haber? Lo ponemos en condicional. Bueno, en el tema de encubrimiento, no respecto de él, digamos, ¿no? No se puede imputar a él de encubrirse a sí mismo, sino de los que han participado en el encubrimiento, si es que eso ha ocurrido, me parece que tiene probablemente muchas evidencias. Me parece eso. Y si efectivamente la disposición vino del presidente, él las debe de tener y me parece esa parte contundente. Sobre los otros, sobre las otras imputaciones, ¿no? Por ejemplo, colusión o, por ejemplo, tráfico de influencias, creería yo, por ejemplo, en el tema de colusión que tiene que ver con, por ejemplo, el caso de Puente Tarata, si cumple una función de corre, ve y dile, no sé si ese es un término que se me puede entender, es decir, transmite la información o comunicaciones de un lado para otro, evidentemente va a ser probablemente un cómplice más que un autor, ¿no? De hecho, los autores están más en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En el caso de tráfico de influencias sí puede ser imputado como autor, porque no solo el presidente tiene seguramente ascendencia o influencia, sino él mismo como secretario general es un rol y una función que probablemente le da cierta ascendencia para poder incidir en algún procedimiento, en algún proceso determinado, ¿no?, de ascensos, en un proceso de licitación. Todo eso se tiene que esclarecer. Entonces, yo veo el panorama más claro en el ámbito de informaciones que tiene que vertir, en el ámbito de encubrimiento, en la imputación de encubrimiento, también probablemente en el vinculado de ascensos, donde probablemente sea imputado como tráfico de influencias, y menos en el tema de colusión, ¿no? Menos en el tema de colusión. Hay quienes han esbozado la posibilidad que frente a lo dicho y vertido ante la Fiscalía por Bruno Pacheco, la respuesta del presidente de la República sea buscar un espacio de asilo en la Embajada de Bolivia o en la Embajada de Colombia. ¿Le hace a usted sentido esa posibilidad? Creo que habría que ver bien en este momento
los movimientos del presidente. El presidente tiene que pedir permiso para salir del país. Son permisos que el primer filtro evidentemente es el Congreso, para ver si se los otorga. Yo creería que en este momento la Fiscalía de la Nación, dado que tiene varias investigaciones abiertas contra el presidente, yo creo que sí está en condiciones de pedir, si no lo ha hecho ya, al juez el arraigo, es decir, el impedimento de salida del país. El arraigo al presidente de la República, porque el paso siguiente es el levantamiento de sus comunicaciones, es decir, y es un presidente en funciones, doctor Montoya. Sí, yo creo que muchas diligencias son perfectamente posibles, siempre lo he dicho. Diligencias en la medida en que no interfieran sustancialmente con su actividad en el ejercicio de la función. Creo que el levantamiento del secreto de las comunicaciones no lo impide. Creo que incluso, tomarle testimonio, ampliar su testimonio no lo impide. Creería yo que tampoco el impedimento de salida del país le impediría el cumplimiento de sus funciones. Cualquier otra función que se considere relevante de su participación fuera, está la Cancillería que puede representarlo perfectamente bien. Creería que hasta ahí es posible y observar bien sus movimientos, ¿no? Si él súbitamente por alguna actividad que no tiene mayor trascendencia pide permiso para salir del país, yo creo que habría que mirarlo eso con mucha sospecha, ¿no? Qué difícil. Bueno, y para cerrar, doctor Montoya, que el tiempo nos gana, todo lo investigado y actuado por la Fiscalía, una vez terminado, quedará en una carpetita, porque al presidente se le puede investigar, mas no acusar durante su mandato, ¿no es cierto? Así que probablemente quede todo en manos del Congreso de la República, un poco para el desenlace más político de una situación tan compleja como esta que estamos viviendo, doctor Montoya. Mire, sí, efectivamente, yo creo que decidida por parte de la fiscal de la Nación la culminación de la investigación preliminar, debería seguramente elaborar un informe sobre las conclusiones. Claro. Creería yo, fíjense que algunos están sosteniendo que es posible que la fiscal pueda apelar a algunas disposiciones del Código Procesal Penal y solicitar ante el juez supremo una suspensión del presidente. Esa es una interpretación que está empezando a tener, me parece importante el esfuerzo que se hace, pero sigo creyendo que la decisión más importante respecto del apartamiento del presidente de sus funciones está en el Congreso. Sin duda. En el Congreso. A partir de allí, una interpretación restrictiva de la vacancia, en la cual el presidente, bajo las condiciones que está, creería yo que calza, son mucho más sólidas que una interpretación basados en estos artículos del Código Procesal Penal que habilitan la suspensión. Repito, reconozco el esfuerzo, pero me parece que el rol más importante en este momento está en el Congreso, ¿no? Muy bien, doctor Montoya, muchísimas gracias. Lo importante es que cualquier salida, siempre por las vías constitucionales. Eso no hay vuelta que darle. Le agradezco mucho, doctor Montoya, hacía mucho tiempo que no conversaba con usted. Le mando un abrazo, muchas gracias. Igualmente, Carlos, cuídese mucho. Iván Montoya, ex procurador anticorrupción. Interesantísima la conversación, porque además tiene toda la experiencia del trabajo anticorrupción desarrollado a nivel de la Procuraduría. Tengo una pregunta para ustedes esta noche. ¿Por qué no se animan a contestarla? ¿Por qué no contribuyen con